Bueno, muy bien, y vamos a recibir a nuestro invitado, le vamos a dar la bienvenida al doctor Álvaro Lorenzo, gerente general de ALUR. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes? Bien. Bien, bueno, un placer tenerlo aquí para que nos cuente un proyecto bien importante, interesante que está transmitiendo, que está lanzando ALUR, que tiene que ver con el combustible sintético, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, ustedes saben que ALUR es la empresa del grupo ANCAP que produce los biocombustibles, ¿no? Que proveen a ANCAP, que bueno, tiene el monopolio de los combustibles en Uruguay, de la mezcla obligatoria de biocombustibles, tanto en las naftas como en el diésel, en el gasoil. A partir de este año nosotros tenemos una situación en la que ANCAP no tiene la obligación de mezclar biodiesel en el gasoil por un tema de costos, pero el etanol, digamos, se mantiene como obligatorio en la mezcla. De hecho, la misma ley de rendición de cuentas del año pasado, que entró en vigencia este año, que pasó a 0 la obligación de mezclar el biodiesel, subió de 5 a 8,5 la obligación de mezclar etanol, alcohol en las naftas. Y ANCAP viene mezclando un 10%. ¿En base a qué mezcla? En base a la producción de 2 plantas que tiene ALUR. Una en Bella Unión, donde se procesa caña de azúcar, y así se hace alcohol y azúcar, con la marca Bella Unión, y luego aquí en Paysandú, donde ALUR tiene una planta modelo de primer nivel tecnológico, con años de operaciones de 6 años, o sea, nueva, digamos, y que es una fuente de carbono, emisiones de carbono biogénico, de origen biológico. Y eso tiene un alto interés porque combinado ese carbono con hidrógeno verde, puede dar lugar a la producción de metanol, y del metanol quedarse ahí o ir hacia los combustibles sintéticos, que es una de las rutas que el mundo está teniendo justamente para sustituir los combustibles de origen fósil, en un proceso de, bueno, que hay un compromiso del país y mundial de tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí está. Entonces, en función de eso, ALUR ha recibido en los últimos tiempos planteos, propuestas de empresas que son protagonistas en ese mundo del hidrógeno verde, de los combustibles sintéticos, y por eso tomamos la decisión de lanzar un proceso de llamado a interesados, que primero se dio una difusión abierta. En este mismo momento yo vengo a estar en una reunión con una consultora chilena y con el equipo de ALUR y de ANCAP, fijando los criterios para un llamado más concreto a expresiones de interés, que va a salir ahora a mitad de mes, para, bueno, identificar empresas o consorcios que quieran llevar adelante ese proyecto para una segunda etapa, todo muy corto en el tiempo, porque queremos capturar esa oportunidad de proyectos conceptuales que serán en marzo del año que viene, uno de ellos seleccionados para iniciar un proceso de trabajo para concretar el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las características que deben tener las empresas justamente para presentarse a este llamado? Y bueno, ¿qué es lo que debe poner la empresa? Pero ¿qué es lo que pone también ALUR para esto? Bueno, es ALUR y ANCAP, ¿no? Bien. ALUR como empresa del grupo ANCAP. Esto es un sector embrionario. O sea, hay muchos proyectos en fases iniciales, entonces estamos fijando justamente criterios de empresas que tengan experiencia en generación de hidrógeno, de energías renovables, tanto sea eléctricas como otras alternativas, que tengan experiencia en la captura de carbono biogénico en particular, porque bueno, las emisiones de carbono tienen distintas fuentes, pero en este tipo de proyectos interesan justamente las que son verdes. Y luego, ¿qué es lo que pone ANCAP ALUR? Bueno, primero el carbono biogénico. Como fuente en escala suficiente y con regularidad suficiente y con instalaciones confiables, en Uruguay hay 3 y estamos con vías de que haya 4, que son las 2 plantas de celulosa que hay, la tercera, y ALUR Paysandú. Puede haber otras, se puede eso incrementar, es verdad, pero en definitiva el escalón inicial para un proyecto de estas dimensiones, por las características que tenemos en ALUR en particular y esta planta de Paysandú, es una oportunidad grande. Y luego la localización. Estamos en tierras que son de ANCAP, de hecho ALUR está, la instalación de ALUR está en un predio que está en Comodato, con toda una infraestructura, con una realidad actual de logística, de tanques, de muelle, y potencial enorme, que es otro factor clave para un proyecto de estas características, para que termina luego teniendo que transportar y exportar
metanol o combustible sintético. Bueno, y este combustible sintético, además, una vez producido y demás, ¿va a estar a disposición o cómo lo van a manejar? Bueno, el principio es un proyecto orientado a la exportación, pero naturalmente este tipo, en la medida que Uruguay transite el cambio, digamos, el ¿no? cambio, claro. En la transición energética hay como distintas rutas alternativas para llegar a, en algún caso, a un mismo lugar y en algún otro caso a caminos divergentes. En la movilidad particular está el tema del auto eléctrico o el hidrógeno, el metanol. Hoy hay como una, y no bueno, sé si competencia, pero... Y es una etapa, digamos, de identificación con la mejor alternativa, ¿no? Ahí está. Hay alternativas que creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente pueda optar, digamos. Bueno, sí, finalmente, o quizás convivan, o Sí. quizás se opte por alguna de ellas. Seguramente convivan, ¿no? Es probable, pero en Europa, por ejemplo, que hay una fuerte tendencia hacia el auto eléctrico, también hay fábricas de automóviles líderes que ya están probando motores a combustión con combustibles sintéticos. Ahí Igual. está, porque también en realidad, más allá de todo, tiene que ver con una protección al medio ambiente Todo, que ha tenido todo tiene un que ver, impulso, claro, ¿no? todo tiene que ver con el objetivo de descarbonizar Claro. elementos fundamentales de la economía que generan las emisiones de los Ni que gases de hablar. efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, el transporte pesado se iba más para el lado del hidrógeno, porque hay ciertas características de ese transporte y hay otros casos que no es fácil de enchufar en algún lado a donde se va. Bueno, hay muchas. Y recién nos estamos adaptando a eso Exacto. nosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos en un lugar, en el caso de Alur y el Grupo ANCAP, donde con los biocombustibles que hacemos, más esta posibilidad de ser el anclaje para un proyecto de combustibles sintéticos, y bueno, y el tema eléctrico que está funcionando, de tener proyectos importantes para el país y para Paysandú. Bien. Estamos hablando de inversiones millonarias. muy grandes. Sí, Sí, sí. millonarias. Este llamado entonces comienza, ya lo abren la Se hizo una invitación abierta a través de un listado de empresas que están en el mundo de estos proyectos, desde distintos lugares, desde la generación eléctrica o el metanol verde o algún otro camino de estos que hablamos. Ahora a mitad de mes vamos a hacer un llamado más formal para expresiones de interés, con criterios mínimos para pasar o no pasar a integrar una lista de empresas que van a tener que, en otro plazo que también va a ser relativamente corto, porque tienen que ser empresas que ya estén en esto, no que empiecen, claro, sí. y además trabajando este tipo de proyectos, que hay varios lugares en el mundo que esto se está trabajando, para que presenten un proyecto conceptual en, digamos, mitad de marzo, y ahí tener 2, 3, 5 alternativas para que Alur defina con cuál de ellas va a iniciar un proceso de concreción del proyecto. Bueno, decíamos que es una inversión bastante importante. A Paysandú eso le viene más que bien, ¿no? Y bueno, le cambia la vida, creo, al país, a Paysandú y al país. O sea, si tiene tanta relevancia esto para el país, imagínate para Paysandú. Si hablamos de un proyecto de captura del carbono biogénico de Alur para hacer metanol con hidrógeno verde, siendo la fuente del hidrógeno la energía generada por UTE, y bueno, puede ser de 500 millones de dólares. Si el proyecto es con generación propia de energía eléctrica, de fuente fotovoltaica o eólica, hasta por un tema de costos, y bueno, podemos estar hablando del doble, 1.000 millones. Si el proyecto es un proyecto que incorpora, todo a cuenta del privado obviamente, y riesgo, otras fuentes de generación de carbono biogénico, por calderas, de nuevas tecnologías que se está manejando, y bueno, capaz que ahí estamos duplicando o triplicando la fuente de carbono y en consecuencia la necesidad de electricidad para hacer del agua con la electrólisis el hidrógeno verde. Toda una cadena, claro, que involucra. Entonces estamos hablando de infraestructuras importantes, de mucho valor en cuanto a la inversión, y en la etapa de construcción de mucha demanda de trabajo, luego en la etapa de operación no tanta. Ahí está, podría ser como las plantas de celulosa, haciendo un paralelismo, no son lo mismo, pero que generan todo un entorno, una tecnoestructura,
un conjunto de proveedores y un movimiento que cambian. Eso es un poco favorable, ¿no? Más allá de todo el proyecto en sí, porque Paysandú es uno de los 3 departamentos, según el índice, que tiene mayor desempleo. Esa inyección de inversión y de producción le vendría muy bien. Y bueno, sí. Pero por otro lado tiene una característica muy particular. Miren, con 2 de los grupos que se han aproximado en lo previo al UR y al grupo ANCAP para tratar de desarrollar estos proyectos, que es por eso que nosotros hacemos un llamado abierto, ¿no? Porque si bien ALUR está dentro del derecho privado, es una empresa de propiedad pública y tenemos que hacer un proceso que sea abierto y transparente con criterios predefinidos. Luego tenemos condiciones para sentarnos y negociar cuánto vale el carbono de ALUR, qué infraestructuras ese proyecto quiere usar y cuáles no quiere usar, pero estamos hablando realmente de una inversión muy importante, con un requerimiento de... A ver, para hacerlo corto, hay una de las empresas que está desarrollando un proyecto piloto en un lugar donde tiene que hacer todo. No hay una ciudad como es Paysandú, con una población con un nivel educativo, con una cultura industrial como tiene Paysandú, más allá de que no... Más que ventajas. Exacto. Entonces, esta gente lo que decía es que lo que ve es que el ambiente que hay acá en Paysandú, la infraestructura de ALUR, la planta de ALUR, que es una planta espectacular, modelo, todo lo que tiene el grupo ANCAP en esa misma localización, el país, las políticas ambientales, las políticas estables, una estabilidad política, social y certeza jurídica, y Paysandú en particular como un lugar en el cual hay una historia de industria, más allá de que no es la misma que en otras épocas, pero bueno, esta es la del siglo XXI. Tiene una historia. Tiene una historia, y ese ambiente es un ambiente humano y social de primer nivel y que es un requisito esencial para que estos proyectos vayan adelante. Entonces yo creo que confluyen en esta oportunidad que tiene Uruguay, que digo, porque la tiene el país, más allá de que esté canalizada a través del grupo ANCAP, y en particular en ALUR con ANCAP, la confluencia de elementos que son fundamentales y que para eso Paysandú está perfectamente localizado en todo sentido, bueno, geográfico y humanamente. Eso es una muy buena noticia para sí. el departamento, porque además, si estamos pensando que este producto se va a exportar, un producto tan importante que hoy está y es vanguardia, que salga de Paysandú para el mundo, la verdad que sí. Es un gran orgullo. Mira, una cosa importante. ANCAP está muy comprometida en el tema del hidrógeno, tiene todo un proceso muy bien llevado de oportunidades de generación de hidrógeno en el mar territorial de Uruguay. Y ese proceso está siendo llevado adelante y es valorado internacionalmente como algo concreto. O sea, Uruguay tiene lo que se llama la ruta del hidrógeno, que se hizo con una consultora muy importante, McKinsey, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde tiene claro hacia dónde ir en el tema del hidrógeno. Entonces están los llamados de ANCAP en el offshore, que tienen todo su proceso y sus plazos, y que tienen también, plazos más largos que esto que estamos hablando ahora. Este proyecto en particular, en ese marco, por supuesto, puede llegar a poner a Uruguay en el mundo del hidrógeno. Y eso no es poca cosa. En un sector embrionario, pero que es cierto que tiene muchas oportunidades en el corto plazo, con demanda, por lo pronto, no satisfecha con la oferta existente, podemos pegar rápido un proyecto que ponga a Uruguay en el mapa del mundo. Eso es fundamental. Espectacular, ¿no? Para además, todos. Sí, no, ni que hablar. Primero porque Uruguay está por ahí en otros aspectos y siempre estamos con eso de que somos tan chiquitos y que no sé qué, ¿no? Como que nos retraemos un poco y en realidad tenemos un potencial bárbaro para estar a la altura de otras potencias. Sí, lo que pasa es que hay cosas en las cuales la escala, los flujos mundiales son determinantes. En eso también capaz que Uruguay tiene algo que hacer, por ejemplo el tema del petróleo. Si no pudimos en el fútbol, vamos a poder en otras cosas. Bueno, pero ¿no? hay otras cosas en las cuales nosotros tenemos muchas posibilidades, y en este mundo de las energías renovables hay como una diversificación, una capilaridad de captura de oportunidades que es bastante distinta al de los combustibles tradicionales, y eso da oportunidades.
Álvaro, le quiero agradecer muchísimo por esta visita. Seguramente vamos a seguir de cerca A las el órdenes. tema cuando esté ya todo pronto, y ojalá que podamos ser y tener la primicia de realizar el lanzamiento, de que ya está la empresa y de que comenzaron las exportaciones. Y bueno, en el primer cuatrimestre del año que viene estimamos ya saber cuál es la empresa seleccionada para iniciar el proceso de trabajo con Alur y definir los términos concretos del proyecto. Bueno, entonces lo esperamos. Bueno, estaremos por acá. Muchas gracias.